saludo a todos los estudiantes de 10º grado y de primer año de la educación técnica y profesional, así como a los familiares que lo acompañan en este espacio en que vamos a estar dando una nueva clase de matemáticas. Como pueden ver, en el día de hoy vamos a trabajar la generalización del concepto de ángulo. Pienso que hayan hecho la tarea, que hayan estudiado todo lo orientado en la clase de hoy. De esta forma entenderán mejor todo lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Veamos la primera diapo para ver todos los temas que vamos a abarcar. Fíjense que, bueno, como aspecto central se encuentra la generalización del concepto de ángulo, pero además fórmulas de reducción, razones trigonométricas de cualquier ángulo, puesto que ahora habíamos estudiado los ángulos notables y axiales, resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. ¿Qué propósito tienen en estos temas? Bueno, saber resolver ecuaciones trigonométricas sencillas en las que apliquen estos conocimientos. Ahora, ¿qué debes saber? Si observas los aspectos que aparecen ahí en que debes saber, vamos a aplicar conocimientos que hace muchísimo rato ya ustedes trabajan, como es la descomposición en factores, la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, y bueno, aplicamos también las razones trigonométricas de ángulos notables y axiales, como les había dicho, los signos de las razones trigonométricas y las fórmulas de reducción de los ángulos de diferentes cuadrados. Para comenzar, vamos a recordar, ¿verdad?, el concepto que hasta estos momentos ustedes tienen de ángulo. ¿Qué cosa es un ángulo? Trabajan ángulos desde la enseñanza primaria. Y podemos decir entonces que un ángulo lo obtenemos dado un par de semirrectas de origen común. Consideramos que el ángulo está determinado por la rotación que lleva la primera semirrecta sobre la segunda. Ahí está marcado, o sea, graficado en la pantalla un ángulo. Ahí está. Pero bueno, vamos a reflexionar lo siguiente. ¿Es posible obtener un ángulo con una amplitud mayor hasta 360 grados? Y hacemos esta pregunta porque hasta ahora, repito, habíamos trabajado en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, que estamos dando una vuelta completa, obtenemos un ángulo de 360 grados. ¿Es posible esto? Vamos a ver en la práctica. Bueno, cuando hacemos ejercicios, por ejemplo en educación física, en entrenamiento, fíjense que podemos hacer giros con los brazos y estamos describiendo ángulos. Cuando hacemos giros de muñeca, los giros que realizan las bailarinas, las gimnastas, estos ángulos pueden ser o son mayores de 360 grados. Precisamente es a estos ángulos que vamos a dedicar la clase de hoy, en el plano. Veamos. Hacemos girar, ¿verdad? Hacemos un giro. Recuerden que, como pudieron ver en la lámina anterior, que la voy a volver a poner, fíjense que en el caso del brazo, el giro está en un sentido. En el caso de los movimientos de la muñeca están en otro. Quiere decir que yo puedo obtener ángulos en un sentido u otro. Hacemos de nuevo la rotación y ahí obtenemos, ¿verdad?, infinitos ángulos, podemos decir. Ahí decimos entonces que los ángulos determinados por una misma semirrecta se llaman ángulos coterminales. Es decir, cuando damos toda la vuelta, coincide acá, este ángulo que he obtenido nuevamente y que puedo obtenerlo muchas veces es un coterminal del ángulo que tenía descrito primeramente. Y se diferencian en un múltiplo entero de 360 grados. Voy a darle unos breves segundos para que tomen esa nota. Es importante que ustedes hayan comprendido este
esta definición de ángulo coterminal, porque cuando ustedes comprenden la definición de ángulo coterminal, entendieron la expresión que hemos hecho ahí, fácilmente van a entender todo lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Continuamos entonces. Ahora bien, ¿cuántas vueltas podemos dar? ¿Cómo encontrar la amplitud de los ángulos coterminales? De un ángulo principal alfa, tenemos un ángulo de primer cuadrante y queremos buscar los coterminales. Por ejemplo, en un ángulo de 60 grados, si nosotros sumamos un múltiplo de 360, una vez, sumamos 360 una vez, vamos a obtener un ángulo de 420 grados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dar, e insisto en esto porque es importante, una vuelta completa, o sea 360 grados, y obtenemos entonces un ángulo de 420 grados. Ah, pero no podemos dar la vuelta 2 veces, o no podemos darla 3. ¿Cuántas veces podremos darla? Fíjense los ángulos que vamos obteniendo cada vez que damos una vuelta, pero podemos dar esa vuelta completa K veces. Utilizamos la letra K porque generalmente es la que se usa en los textos matemáticos y de forma general, pero puede ser que en otro lugar vean N veces, ¿no? Pero generalmente en trigonometría se emplea K veces, es decir, esa K me indica las veces que voy a multiplicar 360 grados, es decir, voy obteniendo múltiplos de 360 grados, que es lo que voy a sumarle a la amplitud principal, que en este caso tomamos como ejemplo un ángulo de 60 grados, pero puede ser de 30, puede ser de 45, etc. Quiere decir que el ángulo 420 es un ángulo coterminal con el ángulo de 60, 780 es un ángulo coterminal con el ángulo de amplitud 60 grados y así sucesivamente. La pregunta entonces es, ¿qué valores puede tomar K? Y lo dejo ahí para que piensen un poquito. Sencillamente vamos a continuar, pero sigan pensando en esa pregunta. Ahora, ¿por qué se puede afirmar que las parejas de ángulos que aparecen a continuación son coterminales? Recuerden cómo definimos dos ángulos coterminales. Por tanto, tengo un ángulo cuya amplitud es de 40 grados y tengo otro ángulo cuya amplitud es de 1120 grados. Vamos a ver, podemos decir que son coterminales porque 1120 grados es igual a 40 grados más 3 veces 360 grados. En el caso de 120, puedo decir que 120 grados es 120 grados más 2 veces 360 grados. Damos un pequeño tiempo para que ustedes puedan copiar. Bien, espero que hayan comprendido esta aplicación, pero vamos a continuar. Continuamos con la siguiente diapo. Dice, el ángulo beta es coterminal de un ángulo principal. Expresa la amplitud del ángulo beta en la forma alfa es igual a K por 360 grados. Fíjense que es aplicar precisamente la definición que habíamos visto anteriormente. Recuerden que cuando yo tengo un ángulo de amplitud, un ángulo coterminal, lo que estoy es a un ángulo de amplitud principal adicionándole un múltiplo de 360 grados. Por tanto, vamos a ver la solución. Si quiero hallar beta, que es un ángulo de 2015 grados, y lo voy a expresar en la forma que dije anteriormente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero debemos de dividir por 360 grados. Vemos que este valor va a estar 5 veces, o sea, vamos a multiplicar 5 por 360 grados y obtenemos como resto 185 grados. Este 185 grados, ¿qué me quiere decir? Este 185 grados no es más que la amplitud del ángulo principal. Por tanto, para expresar el ángulo 2000
15 grados, eso equivale a decir 185 grados más 5 veces 360 grados. En el caso de 945 grados, bueno, procedemos de manera similar, no vamos a hacer la división, sino que vamos a dividir, obtenemos como cociente 2 y como amplitud del ángulo principal 225. Y en el caso de 1125, dividimos igual, obtenemos como amplitud del ángulo principal 45 más 3 veces 360 grados. Les doy unos minutos para que puedan copiar. Bien, espero que hayan tenido tiempo para copiar y que hayan comprendido perfectamente lo que quisimos expresar con este ejercicio para que enfatizar en la definición de ángulos coterminales. Pero vamos a continuar, veamos la siguiente diapositiva. ¿Cómo determinar las razones trigonométricas de un ángulo de 945 grados? Fíjense, ya sabemos cómo buscar la amplitud principal, ¿verdad? Por tanto, si queremos determinar las razones trigonométricas de un ángulo de 945 grados, por ejemplo, lo primero que debemos hacer es buscar, como vimos en la diapo anterior, la amplitud del ángulo principal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya vemos dividiendo, en este caso, nos da el cociente 2 y el resto 225. ¿Qué quiere decir esto? Que la amplitud del ángulo principal es 225 y por tanto, el seno de 945 va a ser igual a su coterminal, al seno de 225. ¿Recuerdan la fórmula de reducción que trabajamos en la clase anterior? ¿En qué cuadrante se encuentra el ángulo 225? 225 es un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante. Su forma, la forma de este ángulo sería 180 grados más 45 y por tanto la fórmula de reducción es el seno de 180 más 45. ¿Qué significa? 225, o sea, el seno, la razón seno en el tercer cuadrante es negativa. Por tanto, el seno de 945 grados va a ser igual a menos el seno de 45. Es decir, es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Les doy un pequeño tiempo para que puedan copiar. Bien, espero que hayan podido copiar y que hayan comprendido cómo hallar la amplitud, cómo hallar las razones trigonométricas, de este ángulo que es mayor de 360 grados. Vamos entonces a continuar con la próxima diapositiva. Vamos a ver ahora qué ocurre con el coseno de 945 grados, pues anteriormente lo que hicimos fue determinar el seno. Ya habíamos dicho que el ángulo de 945 grados va a ser coterminal con el ángulo de 225 que se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Cuál es el signo de la razón trigonométrica de un ángulo del tercer cuadrante del coseno? Bueno, el coseno de 945 grados va a ser igual al coseno de 225. Pero 225 es un ángulo que pertenece al tercer cuadrante, donde el coseno es negativo. Luego va a ser igual a menos el coseno de 45 grados, que es su amplitud
en la fórmula de reducción, ¿verdad? Y por tanto, el coseno de 945 grados será igual a menos raíz de 2 sobre 2. Recuerden que el seno y el coseno de un ángulo de 45 grados tienen igual valor absoluto, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2. ¿Qué ocurre con la tangente? Estamos en el tercer cuadrante. Recuerden que la tangente de 945 va a ser igual a la tangente de 225, pero 225 es un ángulo del tercer cuadrante. ¿Qué signo tiene la tangente en el tercer cuadrante? Tiene signo positivo, por tanto, si es igual a la tangente de 45, la tangente de 45 va a ser igual a 1. Les doy un breve tiempo para que copien. Bueno, con seguridad pudiste copiar estas razones trigonométricas que determinamos del ángulo de 945 grados y vamos a continuar ampliando tus conocimientos. Veamos la próxima diapositiva. Ahora vamos a ver qué pasa. Dice, son coterminales los ángulos 310 grados y menos 770 grados. Fíjense que si estamos hablando de menos 770 grados, es porque el sentido de la orientación del ángulo es sentido negativo. Recuerden que el sentido negativo va a ser a favor de las manecillas de reloj. Veamos qué sucede. Bueno, primero describimos el ángulo 310 y ahora aquí vamos a encontrar que estamos en presencia de un ángulo negativo, el cual su rotación va a ser a favor de las manecillas de reloj. Y ahí tenemos entonces el ángulo coterminal en el cuarto cuadrante. Diríamos entonces a partir de la definición que 310 grados va a ser igual a menos 770 más el múltiplo de 360, tal y como lo hemos trabajado en los ángulos anteriores. Ahora, ¿cómo se comportan las razones trigonométricas de los ángulos negativos? Vamos a insistir en esta expresión. Vamos a recordar lo que trabajamos en la clase anterior, ¿verdad? En este caso, el ángulo negativo, por lo que les había explicado hace un momento, se encuentra, un ángulo agudo negativo se encuentra en el cuarto cuadrante, puesto que la rotación se hace en sentido a favor de las manecillas de reloj. Tenemos entonces un ángulo menos alfa. Pero si recuerdan la clase anterior, veamos a ver. El punto P que define la intersección de esa semirrecta o lado terminal va a tener como coordenadas X, punto y coma, menos Y. Pero como vimos en la clase anterior también, el coseno de alfa, o sea, de ese ángulo, la vez pasada vimos en el primer cuadrante, el coseno de alfa, en este caso lo tenemos acá, en el cuarto cuadrante, va a corresponder al valor de la abscisa. ¿Recuerdan eso, verdad? Y el seno al valor de la ordenada. Por tanto, en este cuadrante, el coseno va a ser positivo y la ordenada va a ser negativa. ¿Qué sucede entonces con un ángulo negativo y sus razones trigonométricas? Aquí les estoy mostrando. El seno de un ángulo negativo, acá, un ángulo agudo negativo, va a ser igual a, si el seno en este cuadrante es negativo, va a ser igual a menos el seno del ángulo. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno tiene signo positivo, por tanto el coseno de un ángulo negativo va a ser el coseno del ángulo alfa positivo. En la tangente de menos alfa, ¿qué ocurre con la tangente? Recuerde que la tangente es el cociente del seno sobre el coseno. El seno es negativo, el coseno es positivo, por tanto, la tangente va a ser negativa también. Y la cotangente, bueno, sería coseno sobre seno.
si el coseno es positivo y el seno es negativo, la cotangente también va a ser negativa. Quiere decir que en el cuarto cuadrante, como ya habíamos visto también, pero en el caso de los ángulos negativos, el coseno va a ser positivo. Y las demás razones trigonométricas que ahí tenemos directa y la recíproca cotangente van a ser negativas. Brevemente puedes tomar nota, eso está en cuenta en tu libro de texto, pero bueno, si quieres hacer alguna aclaración al respecto, te damos unos segundos para copiar. Bueno, de esta explicación podemos llamar la atención en lo siguiente. Observen, recuerden que en el cuarto cuadrante van a estar los ángulos agudos negativos y por tanto todos los ángulos obtusos se obtienen a partir de la fórmula de reducción igual que hicimos anteriormente. Solo que el ángulo agudo estará en el cuarto cuadrante. Por esa razón es que tenemos que el seno de un ángulo negativo va a ser negativo, el coseno positivo y la tangente y la cotangente negativa. Podemos llamar la atención en lo siguiente, vamos a ver la diapo. Pienso que no tienen que tomar nota, pero sí prestar atención. Las razones trigonométricas de los ángulos negativos tienen igual valor que el módulo de los ángulos del primer cuadrante, o sea, los ángulos agudos. Y el signo de las razones trigonométricas del cuarto cuadrante. O sea, vimos la coincidencia en la diapo anterior. Vamos a continuar entonces, profundizando. ¿Cuáles son los valores de las razones siguientes? Por ejemplo, el seno de menos 150. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis? Es muy importante que ustedes presten mucha atención. Después les daremos un tiempo para que copien, pero deben prestar atención a la explicación. Vamos a buscar la razón trigonométrica seno de menos 150 grados. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Cuál es el signo de la razón seno en el cuarto cuadrante? Acabamos de decir que la razón seno en el cuarto cuadrante es negativa, ¿verdad? Por tanto, va a ser menos seno de 150. La razón del ángulo menos 150 es negativa, por tanto, vamos a decir que eso es igual a menos el seno de 150. Ahora bien, la próxima pregunta sería, ¿y en qué cuadrante se encuentra el ángulo, o sea, 150? ¿Qué signo tiene la razón trigonométrica? ¿Cuál es el ángulo del primer cuadrante que le corresponde? Veamos. Menos 150 grados podemos decir que es igual a menos el seno de 30. ¿Por qué razón? Porque 180 menos 150 va a ser igual a 30 grados, que es un ángulo del segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Luego, menos el seno de 30 grados va a ser igual a menos un medio. Espero que hayan comprendido y les voy a dar unos segundos para que puedan copiar.
Bien, espero que hayas podido copiar y vamos a continuar. Y que hayas entendido además lo que has copiado, que es lo más importante. Pero bueno, vamos a continuar con otros ejemplos en el mismo sentido. Veamos la diapo. Bien, vamos a determinar el valor de la razón coseno de menos 225. Y siempre le voy a poner el interrogante, porque debe ser el interrogante que se haga cada uno de ustedes para poder entender este contenido. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el signo de la razón coseno en el cuarto cuadrante? Recuerden que el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Por tanto, el coseno de menos 225 va a ser positivo. Ahora, ¿en qué cuadrante se encuentra el ángulo? ¿Qué ángulo? 225. Es un ángulo del tercer cuadrante. ¿Qué signo tiene la razón trigonométrica en ese cuadrante? O sea, la razón coseno. ¿Qué ángulo del primer cuadrante le corresponde? Tenemos entonces que coseno de 225 va a ser igual a menos el coseno de 45. Y por tanto, sería igual a menos raíz de 2 sobre 2. Llegamos a la conclusión de que el coseno de menos 225 es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Te damos un tiempo para que copies. Fíjate que primeramente trabajamos seno, el primer inciso, ahora trabajamos el coseno con las mismas interrogantes, que insisto son las que debes hacerte ante cada ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente. Tangente de menos 300 grados. La pregunta predía, ¿cuál es el signo de la razón tangente en el cuarto cuadrante? Que sabemos que es negativa. Las próximas preguntas, ¿cuáles son? ¿En qué cuadrante se encuentra el ángulo? ¿Qué signo tiene la razón trigonométrica? ¿Cuál es el ángulo del primer cuadrante? Ante estas preguntas decimos, bueno, la tangente de 300 es un ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante. Como está en el cuarto cuadrante, la tangente del cuarto cuadrante es negativa, por eso ponemos menos la tangente de 60 grados que la determinamos a través de las fórmulas de reducción. ¿A qué va a ser igual? A raíz de 3. Luego, la tangente de menos 300 grados es igual a la raíz de 3, sería nuestra conclusión. Unos segundos para que copies. Fíjense, hemos visto ya entonces los ángulos coterminales y hemos visto cómo hallar las razones trigonométricas de ángulos mayores de 360 grados. Voy entonces a indicarles dónde se encuentra esta parte del contenido que ya hemos visto en los libros de texto. Tomen nota porque es importante que hagan este tipo de ejercicio. Bien, fíjense que hemos señalado
¿Dónde se puede encontrar este contenido? Porque es muy importante este contenido para el trabajo futuro de ustedes. Además, es importante que ustedes vayan al libro de texto, vean los recuadros, los resúmenes, las tablas y sobre todo los ejemplos, porque los ejemplos resueltos del libro te van a estar dando el procedimiento a seguir para que tengas la posibilidad de resolver los ejercicios que vas a hacer posteriormente. Es decir, que es muy importante que ustedes realicen, revisen bien los epígrafes señalados, los teoremas y los ejemplos que hemos marcado. Vamos entonces a continuar. Veamos entonces la siguiente diapositiva. ¿De qué se trata? De resolver ecuaciones trigonométricas sencillas. Recuerden que era uno de los temas que habíamos dicho que íbamos a tratar. ¿Qué significa resolver una ecuación trigonométrica sencilla? Es hallar la amplitud de todos los ángulos del cual se conocen la razón trigonométrica que satisfacen dicha ecuación. Fíjense, estamos ahora en presencia de vamos a estar en presencia de ecuaciones trigonométricas. Pero para determinar esos valores tenemos que recordar, ahí les pongo la tabla, no tienen que copiar, está en su libro de texto y ya la tienen de clases anteriores, pero es recordar lo que deben saber. Además, los ángulos axiales, que no lo pusimos en esta tabla, pero que también deben saberse sus valores. Por tanto, estas expresiones deben recordarlas. ¿Qué más deben recordar? Deben determinar muy bien que los valores del seno comienzan en 0, recuerden que lo dijimos en la clase anterior, y crecen hasta 1, mientras que el coseno empieza en 1 y disminuye hasta 0. Otro aspecto importante es la forma de los ángulos en cada uno de los cuadrantes, ahí lo mostramos. 180 menos alfa, porque los ángulos que se encuentran en el segundo cuadrante tienen una amplitud menor de 180. En el tercer cuadrante la amplitud es mayor y es menor que 360, por supuesto. Y en el cuarto cuadrante es 360 menos alfa. Estos contenidos que ya nosotros habíamos abarcado, los vamos a utilizar en la resolución de ecuaciones trigonométricas. Así como los signos, que los repasamos también en la primera parte de la clase. Vamos entonces a ver un primer ejemplo. Dice, ¿cuál es la solución de la ecuación seno de x igual 0? Bueno, si vamos a buscar todos los ángulos cuya amplitud, la amplitud de los ángulos que satisfacen esta ecuación, tendríamos que decir, bueno, puede ser un ángulo de 0 grados, 180, 360, 540. Puede ser menos 180, es decir, en sentido negativo, menos 360, menos 540. ¿Quién es 0 grados? Bueno, 0 veces 180, 1 vez 180, 2 veces, 3. Eso es en sentido positivo, pero en sentido negativo diríamos estos mismos valores en sentido negativo. Recuerden que al inicio dejamos una pregunta de cuál sería el valor de acá. Yo creo que ya ustedes más o menos se están dando cuenta. ¿Cuántas veces vamos a repetir 180? ¿Cuántas veces podemos obtener la solución de esa ecuación? Podemos decir entonces que x va a ser igual a k veces 180 y que k pertenece al conjunto de los números enteros. Recuerden que los números enteros están conformados por los números naturales y sus opuestos. Por tanto, podemos llegar y resumir la operación porque no vamos a estar poniendo infinitamente todos los valores que puede tomar x. Lo podemos resumir diciendo k veces 180 grados, sabiendo que k pertenece a los enteros, es decir, tomamos los valores enteros positivos y negativos. Unos breves segundos para que puedan copiar. ¿Comprendieron esta primera ecuación, verdad? Es sencilla,
Pero importante, muy importante, ese final, esa conclusión que hemos llegado ahí para que puedan entender el resto de las ecuaciones. Veamos otras. ¿Para qué ángulo alfa? Se puede afirmar que el seno de alfa va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, perdón. ¿Qué estamos buscando? Todos los ángulos cuya amplitud, cuya razón trigonométrica seno sea raíz de 3 sobre 2. Ya vimos que pueden ser en sentido positivo o negativo y vamos a recordar el valor que puede tomar alfa. ¿Qué valor del primer cuadrante tiene como razón trigonométrica raíz de 3 sobre 2? Bueno, recordamos que es 60 grados. O sea, para un ángulo 60 grados y todos sus coterminales, que lo vamos a expresar de esta forma, K veces 360 grados y sabemos que K es un número entero, con todos sus coterminales, pueden dar solución. Pero bueno, el seno también sabemos que es positivo en el segundo cuadrante, por tanto tenemos que tener en cuenta que también puede ser 120 grados más los múltiplos, o sea, sus coterminales con K que pertenece a Z. Debemos de dar, cuando nos hacen esta pregunta, ¿para qué ángulo alfa se puede afirmar que? O resuelve, que lo vamos a ver posteriormente, todos los ángulos. Recuerden que resolver una ecuación es dar la solución de todos los ángulos. Una forma de generalizar todos estos ángulos es de la forma que lo hemos escrito. Pienso que pueden haber copiado junto conmigo, por tanto vamos a continuar. Dice ahora, ¿para qué ángulos alfa del intervalo de 0 a 360 grados se puede afirmar? Fíjense, ahora no queremos todos los ángulos. Ahora vamos a buscar en ese intervalo, en esa primera vuelta del ángulo, cuáles son los ángulos alfa que cumplen la condición de tener como razón trigonométrica menos 1 sobre 2. Ese menos que me indica dónde el coseno es negativo, es lo que tenemos que buscar. Pero para ello, efectivamente, el coseno es negativo en el segundo cuadrante, perdón, o en el tercer cuadrante. Pero primero tenemos que buscar algo, ¿verdad? El ángulo de referencia. Es decir, el ángulo agudo, el ángulo del primer cuadrante, cuyo coseno es un medio. En este caso se trata de 60 grados. Le hemos hecho una barrita así para separarlo, ¿verdad? Pensar que no estamos trabajando directamente con este ángulo, sino que ahora, aplicando las fórmulas de reducción, vamos a buscar los ángulos del segundo, que en este caso sería 120, y del tercer cuadrante, que sería 240 grados. Un breve tiempo para que copien. Fíjense que el ángulo de 60 grados, como dijimos, ángulo de referencia, no es la solución. La solución son los valores que hemos encontrado del segundo y tercer cuadrante, que es donde el coseno es negativo. Vamos a continuar con otros ejemplos. Nos dice ahora hallar el conjunto solución. Fíjense en los enunciados, que eso es muy importante. Hallar el conjunto solución. Y vamos a ver la primera ecuación. Procedemos de manera similar. Decimos seno de x va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Ya sabemos que el seno es positivo en el primero y segundo cuadrante. Por tanto, vamos a buscar dónde, para qué ángulo referencial, que en este caso es 45, en el primer cuadrante, y sus coterminales, 45 más sus coterminales, y también buscamos el del segundo cuadrante, que sería 135, ahí está escrito cómo lo buscamos. Si vamos a escribir, porque es lo que me están pidiendo el conjunto solución, decimos que el conjunto solución son
los valores de x iguales a 45 más sus coterminales o 135 más sus coterminales, con k que pertenece a los enteros, algo que no se nos puede olvidar porque estamos diciendo que k significa veces en que se repite 360 grados. Le doy un breve tiempo para que puedan copiar. ¿Comprendieron, verdad? Es la forma de escribir el conjunto de solución. Fíjense que en los otros casos decía resuelve la ecuación y que solamente entonces damos los valores del ángulo, sea x o sea alfa. En este caso debemos escribir, además de determinar los valores, el conjunto de solución. Vamos a continuar con otros ejemplos. El inciso B nos dice 3 tangente cuadrada de x menos 1. Bueno, como siempre, necesitamos buscar el valor de x, por tanto vamos a despejar, como sabemos hacerlo, ¿verdad? En cualquier tipo de ecuación. Y obtenemos entonces tangente cuadrada de x igual a 1/3. Fíjense que es tangente cuadrada de x. A nosotros nos interesa conocer quién es la tangente de x. Por tanto, ¿qué operación nos corresponde hacer ahora? Tangente de x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1/3. Esto equivale a decir más menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Pero recuerden que siempre que tengamos una raíz en el denominador, que debemos hacer? Racionalizar. Por tanto, obtenemos como primer resultado que tangente de x va a ser igual a raíz de 3 sobre 3. ¿Qué vamos a buscar? ¿Para qué ángulos la tangente de x es igual a raíz de 3 sobre 3? Que es lo mismo que decir en qué cuadrantes es positiva la tangente. La tangente es positiva en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. ¿Y qué valor va a tomar? 30 grados y sus coterminales para el primer cuadrante o 210 grados y sus coterminales en el tercer cuadrante. Ahora fíjense, estamos hablando de primero y tercer cuadrante. ¿Qué diferencia hay entre estos dos cuadrantes? De 30 a 210 podemos en este caso hacer una respuesta más simplificada y decir 30 más k veces 180, porque cuando yo a 30 grados le sume una vez 180 voy a obtener 210 y a 210 le adiciono una vez 180 y obtengo el ángulo del primer cuadrante, o sea el primer coterminal, y así sucesivamente. Eso lo podemos hacer, es una forma de dar la respuesta un poco más simplificada. Le doy un pequeño tiempo para que copie. ¿Comprendiste esta forma de dar la respuesta, un poco más simplificada por las características que tiene la razón tangente, e igual sucede con la contragente? Vamos a continuar viendo otro ejemplo. En el caso de la tangente negativa, recuerden que como determinamos la raíz cuadrada de ese valor, raíz de 3 sobre 3, obteníamos teníamos que buscar en los 4 cuadrantes la respuesta. Las dos positivas y ahora vamos a encontrar las dos negativas, ¿verdad? Sabemos que es negativa, segundo, cuarto cuadrante, aplicamos fórmula de reducción y tenemos como respuesta 150 más sus coterminales, 330 más sus coterminales.
igual que expliqué en la anterior, podemos simplificar esa respuesta y decir entonces 150 más k veces 180 grados, porque cada vez que sumemos una vez 180 vamos a obtener el ángulo del cuarto cuadrante. Luego, el conjunto solución, para esta parte puedo decir que es 150 grados más k veces 180 grados. Y resume la respuesta de cuando la tangente de x va a ser a menos raíz de 3 sobre 3. Un pequeño tiempo para que copie. Espero que hayan podido copiar y vamos a continuar para, mientras más ejemplos, más les facilita la posibilidad de resolver ecuaciones trigonométricas con mayor sencillez. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, resuelve las ecuaciones siguientes. Fíjense que de nuevo en el intervalo de 0 a 360 grados. Observen esta ecuación. Es una ecuación donde se puede, igual que hacíamos en cualquier otra ecuación cuadrática normal, factorizar. Podemos entonces factorizar extrayendo factor común y la pregunta aquí sería, ¿cuándo este producto es igual a 0? Este producto es igual a 0 si seno de x igual a 0 o si 2 seno de x más 1 es igual a 0, lo vamos a ver posteriormente. Ya habíamos visto entonces que seno de x es igual a 0 para 0 grados en este intervalo que estamos analizando y para 180 y para 360. O sea, en este caso tenemos 3 respuestas. Ahora, para el otro factor, si 2 seno de x más 1 es igual a 0. Esto equivale a decir que seno de x es igual a menos un medio. Aplicamos la fórmula de reducción correspondiente. El ángulo de referencia sería 30, porque fíjense que es seno de x igual a menos 1 sobre 2. Por tanto, aplicamos la fórmula de reducción del tercer cuadrante, obtenemos como ángulo 210 en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante 330 grados. Bien, pienso que haya sido fácil para ti ver este ejemplo. Es muy similar a lo que hemos trabajado con anterioridad. Vamos a ver otro. Ajá. Fíjense que en este caso, en esta igualdad, esta ecuación está igualada a 4. ¿Qué hacemos normalmente en toda ecuación cuadrática? Bueno, sencillamente vamos a expresarla, vamos a igualarla a 0. Aquí, si ustedes se fijan bien, tenemos un primer elemento cuadrático, después el seno lineal y un término independiente, ¿verdad? Estamos en presencia de un trinomio. Por tanto, vamos a trabajarlo descomponiendo también ese trinomio. Buscaríamos dos números que multiplicados me dan 4 y sumado algebraicamente me dan menos 3. Obtenemos entonces estos dos binomios, seno de x igual 4, seno de x igual más 1. Fíjense, cuando este producto va a ser 0, cuando uno de los dos sea 0. Ahí tenemos un caso. Seno de x menos 4 igual 0. ¿Es posible que seno de x sea igual a 4? Dijimos que el seno va desde 0 hasta 1. Por tanto, no tiene solución. Esta no es solución. Vamos a ver el otro caso. Seno de x más 1 igual 0. En este caso, seno de x va a ser igual a menos 1, donde el seno es igual a menos 1 en este intervalo, en 270
perdón, vamos a virar hacia atrás en 270 grados. Vamos a darle un pequeño tiempo para que copien, pequeño porque me podían haber seguido, ¿verdad?, mientras la explicación, para continuar con otro ejemplo. Bien, vamos a continuar entonces con este otro ejemplo. Dice, ¿qué valores de la variable satisfacen la ecuación? Nuevamente vamos a trabajar en intervalos de 0 a 360 grados. Observen que en este caso tenemos un trinomio. Vamos a hacer, para recordar, no obstante, cómo vamos a descomponer ese trinomio, ¿verdad? Tenemos que buscar dos números que multiplicados me den el primer término, después el último, y al multiplicar me dé el término del medio. Para entonces escribir la factorización. Igual se hacía el inciso anterior, el ejercicio anterior. Fíjense que esta es la descomposición que obtenemos. Cuando ese producto va a ser igual a 0, ese producto va a ser igual a 0, cuando el primer factor sea 0, y cuando va a ser 0, cuando el coseno sea igual a un medio. ¿Para qué ángulo el coseno es un medio? Bueno, el coseno es positivo, primero y cuarto cuadrante. Por tanto, vamos a obtener como resultado 60 y 300 grados. Ajá. La otra posibilidad para el otro factor sería coseno de x igual a 3, a menos 3. Es posible que el coseno sea igual a menos 3. También vimos con anterioridad que el coseno comienza en 1 y tiene como valor mínimo. O sea, el menor valor que ocupa es 0, por tanto, coseno de x igual a menos 3 no tiene solución, no es solución de la ecuación. Vamos a darle un breve tiempo para que copien. Bueno, entonces vamos a continuar visto este ejercicio. La solución de este inciso sería similar, ¿verdad? Pero en este caso sustituyendo, que saben que sustituimos coseno cuadrado. Es bueno que me presten atención, hay algo similar en el libro de texto, pero queríamos abordar con ustedes que aquí, por ejemplo, este número 2 está multiplicando a ese binomio, por tanto debemos de aplicar distributiva para organizar después el trinomio. Observen que aquí multiplicamos por menos 1 y de nuevo hacemos algo similar a la descomposición que ya habíamos visto en los dos incisos anteriores. Por eso voy a pasarle un poquito más a prisa, ¿verdad? Obtenemos entonces seno de x igual a menos un medio en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, aplicando la fórmula de reducción, obtengo entonces 330 grados. Repito, lo hice un poquito más a prisa porque en el libro de texto hay uno similar. Llamar la atención en dos cosas, en la multiplicación del binomio, la multiplicación de menos 1 porque el elemento cuadrático estaba negativo. Por tanto, multiplicamos por menos 1 toda la ecuación. El resto es similar a lo que hemos hecho. Vamos a continuar entonces. Fíjense que en este caso seno de x va a ser igual a 1 para 90 grados. Aquí tenemos otro ejercicio que dice determina si los ángulos satisfacen la ecuación. Se trabaja similar a lo que hemos hecho en clase, por tanto, pensamos que podemos dejarlo de estudio individual. Llamar la atención en el último inciso. Fíjense que en el último inciso tenemos seno cuadrado sobre coseno cuadrado de x, 2 seno de x sobre coseno de x más 1. Llamo la atención, ¿a qué es igual seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x? ¿A qué es igual seno de x sobre coseno de x? Bueno, entonces podemos hacer
una sustitución. Vamos a pasar rápidamente algo que tengo ahí en la diapo para dejarlos en este inciso C y que ustedes vean cómo hacemos la sustitución. Ajá, rápidamente aquí está, de forma general esos dos incisos, pero yo quiero que ustedes lo hagan estudio individual y sí me voy a detener en el inciso C, brevemente. En este inciso, perdón, el inciso B. Fíjense que en el inciso B yo tengo aquí un denominador que es el coseno. Y en el denominador no puede ser 0 porque indefine. Sin embargo, cuando ustedes resuelvan la ecuación, van a ver que obtienen como resultado x igual a 90 y x igual a 270, que son dos valores que no puede tomar x, porque en esos dos valores el coseno es igual a 0. Y el coseno en esa ecuación tiene que ser diferente de 0. Llamo la atención en esto para cuando ustedes resuelvan el ejercicio. Vamos a ver en el otro inciso. Recuerden, tomen solamente esa nota, fíjense en eso y vamos a continuar. No existe entonces ningún ángulo que satisfaga la ecuación. Ese es el inciso B del que le había propuesto. Y en este caso, que era también el que le estaba hablando, sucede igual, no puede ser coseno. Sin embargo, ahí sí vamos a obtener solución. Y llamaba la atención también que tenemos coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. Fíjense aquí, recuerden esa identidad que ya nosotros estudiamos y lo demás lo resolvemos normalmente, como toda ecuación. Me queda entonces tangente de x igual a 1. Pasemos entonces, y lo voy a dejar, pues no tenemos tiempo para más, en el estudio individual de la clase de hoy, que es muy importante, repito, que ustedes hagan todos los ejercicios, porque eso favorece que los próximos contenidos que vamos a estudiar lo comprendan mejor, lo asimilen mejor y todo corra perfectamente. Por tanto, me despido con este estudio individual que espero que ustedes hagan de forma sencilla, guiándose por lo que hemos explicado hoy y por las orientaciones que nos da el libro de texto. Bueno, hasta un próximo encuentro.